¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y estar acompañándolos con ustedes en este estudio. Este estudio que se va a estar repartiendo, dividiendo en una serie de 5 estudios que voy a estar teniendo el gusto de acompañarlos. De verdad me da mucho gusto acompañarlos y estar teniendo el gusto de compartir este tema con ustedes. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de estar compartiendo como varones el tema de liderazgo, el tema de un líder servidor y el modelo de liderazgo basado en la persona de Jesús. Y en estos estudios que vamos a estar tocando con ustedes, vamos a estar hablando de liderazgo, el líder servidor, ese modelo de liderazgo que Jesús nos planteó. Y el primer tema que me gustaría estar acompañándolos con ustedes es que el liderazgo de servicio es nuestra identidad. Entonces, les pediría que me acompañes tú ahí en tu Biblia, que me acompañes a Mateo 20, 25 al 28. Y acompáñame en tu Biblia, lo voy a leer junto con ustedes. Mateo 20, 25 al 28 dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y este fue el versículo principal en el que nos basamos para el estudio que tuvimos en el retiro. Y en este pasaje vemos 3 grandes puntos. Primero, el liderazgo de servicio no es una opción para aquellos que somos seguidores de Jesús, es un mandato. Dios nos dice que para poder ser líderes, para poder ser grandes, necesitamos primero servir. Además, nos dice que para poder ser grandes, para poder alcanzar grandeza y ser los primeros, primero tenemos que estar dispuestos a ser los últimos. Y además nos dice que Él no vino para ser servido, nos dice que Él vino para servir a otros. Entonces, este modelo de liderazgo que Jesús nos plantea nos da pie para iniciar a entender qué es lo que un líder servidor necesita entender o cómo debería de ser. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo saberlo? Bueno, pregúntate a dónde dedicas tu tiempo, dónde está tu dinero, a dónde pasas la mayor parte de tu enfoque, de tus actividades, hacia dónde están dirigidas. Ahí están tus valores. Algunos dirán, bueno, pues es que el valor es mi familia, pero pasas la menor cantidad de tiempo posible con ella. O dirás que las cosas materiales no te son de importancia, pero cuidas mucho tu coche. Bueno, ahí están tus valores. Y esta parte de valores es primordial entender, porque como líderes necesitamos entender que aquello que valoramos es aquello que vamos a cuidar. Y para nosotros como líderes seguidores de Jesús, líderes siervos, necesitamos entender que el hecho de que la persona de Jesús, Dios nos llame a ser líderes servidores, además de que es un mandato, también que debería de convertirse en nuestra identidad. Es decir, realinear nuevamente nuestros valores, realinear nuestra identidad como hombres, como varones y como líderes, a alinearnos a los valores que Jesús nos ha puesto. Hablábamos al respecto de cuáles eran los valores que en el ministerio de Jesús utilizó y dijimos que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos eran los valores que Jesús nos enseñó. Sin embargo, algo que también tenemos que entender como líderes es que aquellos que tenemos la posición de líder estamos en posición de influencia. El liderazgo no es una posición de autoridad no es una posición de poder. A veces viene con él. Pero una persona que tiene poder, una persona que tiene autoridad, no necesariamente tiene liderazgo. Un líder, un verdadero líder, es aquel que influye en la vida de aquellos que él está guiando. Entonces, algo que tenemos que entender es, nadie aspira a ser últimos. Nadie está esperando a que llegue el momento en el que uno piense, bueno, pues a mí no me importaría llegar en segundo lugar, o no me importa ser el tercero. Cuando uno corre una carrera, bueno, no importa si no llego. No, la verdad es que todos queremos ser el primeros. Nadie está esperando lograr ser el segundo lugar.
Todos aspiramos a ser grandes, todos aspiramos a la grandeza. Está configurado dentro de nosotros. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente nosotros como líderes tenemos esa configuración de grandeza, también la gente a la que guiamos tiene esa configuración de grandeza y de buscar ser primeros y de buscar ser grandes dentro de ellos. Entonces, nosotros como líderes tenemos que entender cómo poder guiar a esas personas sin necesariamente cancelar por completo esa percepción de grandeza. ¿Es malo querer ser el primero? ¿Es malo querer ser grande? ¿Es malo querer siempre tener algo mejor? No. El problema no es la grandeza. El problema no es nuestra aspiración a querer ser mejores. Nuestro problema es que confundimos o transgiversamos lo que es grandeza. Y me gustaría que me empezaran a acompañar en un nuevo lugar en donde Jesús también habla de liderazgo, un liderazgo servir. Acompáñame en tu Biblia a Marcos 9, 33 al 37. Vamos a Marcos 9, 33 al 37. Y en Marcos 9, 33 al 37, Jesús habla al respecto de un momento en el que él y sus discípulos estaban compartiendo. Y acompáñame a leerlo y platicamos un poco de eso. Marcos 9, 33 al 37 dice: Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre ellos quién había sido o quién habría de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces me gustaría que entendiéramos esto. El camino a la grandeza no es malo. Que el hecho de que nosotros como líderes siempre aspiremos a querer tener mejores puestos, mejores casas, mejores posiciones, eso no es malo. Sin embargo, tenemos que entender que el mundo en el que vivimos, el pecado, Satanás, ha transgiversado lo que es grandeza. Muchos queremos llegar a ser grandes, pero muy pocos queremos caminar el camino para ser grandes. Y algo que tenemos que entender es que el hecho de querer ser líder, un líder servidor, un líder bajo el modelo de Jesús, es un proceso el que tenemos que seguir. No es algo que se da de un día a otro, no se da de la noche a la mañana. Es una decisión del querer iniciar un modelo bajo la enseñanza del liderazgo de Jesús. Sin embargo, no es fácil convertirnos en un líder servidor. Y ese es el proceso al que te estamos invitando, al que yo quiero invitarte, al que empieces a caminar. Es ese el proceso. Entonces entendamos, imagínate la escena. Va Jesús en ese camino, y yo no sé si tú o alguno de tu familia te tocó acompañarnos en un viaje, en una salida de campo, y lo que uno aspira es llegar, pero es común y es clásico que quienes viajamos con niños, la pregunta obvia se presenta. Mientras vamos en camino, hay una pregunta que siempre nos van a hacer: ¿cuándo llegamos? Y siempre queremos llegar. El destino es algo que aspiramos. El camino es cansado. Entonces, imagínate, a los discípulos van de trayecto con Jesús. Dice que iban a Capernaum. Y en el camino, Jesús iba con ellos y les iba escuchando que iban teniendo una discusión. Él no interrumpió la discusión, sino hasta que llegó a Capernaum. Y están los 12 discípulos de camino con Jesús. Ahora, detengámonos en este momento. Imagínate tú caminando con los 12 discípulos y entiendes que vas caminando con la persona de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador. Él es el Mesías, Dios encarnado. ¿Estarías hablando de grandeza? ¿Estarías hablando de quién entre nosotros es el mejor?
¿O estarías tratando de buscar y entender y aprender más del Maestro? Bueno, estos discípulos no. Ellos iban con Jesús. Y en la compañía de Jesús ellos estaban completamente desenfocados porque iban discutiendo unos con otros diciendo quién habría de ser el mejor, quién habría de ser el mayor, quién era el mejor entre esos 12 discípulos. Ahora, algo como líder, algo como el modelo de liderazgo de Jesús que nos enseña, un líder servidor está para servir a otros. ¿Estos discípulos estaban sirviendo a otros? ¿O a quién crees que estaban sirviendo? Evidentemente, era un proceso de autocomplacencia. Estaban comparándose unos a otros al respecto de quién sabía más, quién había estado más de cerca con Jesús, quién le había ayudado más veces, quién caminaba más de cerca con el Maestro, quién era el más alto, a quién le pedía más ayuda a Jesús, en quién confiaba más. Pero esto no era desde el punto de vista de quién estaba sirviendo mejor. Este era un proceso de autocomplacencia. Y bajo un proceso de autocomplacencia, a quien estás viendo ya no es al Maestro, es a tu persona. Entonces pregúntate, ¿cuántas veces has estado ahí? Uno puede decir, bueno, eran los discípulos, esos en el Antiguo Testamento. Eso no me pasa a mí. ¿Realmente no te pasa a ti? ¿Cuántas veces te has desenfocado y te has quitado la visión de cada vez ser mejores imitadores de la persona de Jesús y has tratado de compararte a ti con otros? Con tu esposa porque tú crees que eres mejor esposo, con tu jefe, con tus empleados, con el otro empresario porque él puede tener más o hace mejor. Recuerda, el liderazgo basado en el modelo de Jesús nos habla que estamos aquí para servir a otros. Entonces, el enfoque que debemos de tener es en la persona de Jesús. Ahora, si regresamos a Marco 9:33 y ves que ellos van discutiendo, Jesús iba callado. Él no estaba involucrado en la discusión. Él iba escuchando las respuestas que iban dando y como buen maestro, como buen padre que ve que sus hijos están discutiendo, él los dejó explayarse. Pero la enseñanza tenía que llegar. Entonces vamos y acompáñame al versículo 33. Dice, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, detengámonos un momento en este momento. Jesús está con sus discípulos, están descansando del camino, les pregunta algo. Estarás de acuerdo conmigo que cuando Jesús te pregunta algo, Él ya conoce la respuesta. Él no está esperando a la respuesta que tú le des para conocerlo. Él ya sabe la respuesta. Él lo que quiere saber es, ¿qué hay en ti? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que está en tu mente y qué es lo que está en tu corazón? ¿Qué es lo que te mueve a hablar? Jesús les pregunta y ellos pues le dicen, pues que estamos viendo quién es el mejor de entre nosotros, maestro. Y lo interesante de esto es que Jesús no los regaña. Jesús se detiene un momento y antes de hacer algún comentario, Él llama a un niño. Entonces, Jesús no condena su intención de ser grande. Jesús no condena su intención de llegar a ser el primeros, de cada vez ser mejores. Incluso el ámbito de competencia no la condena. Yo les comentaba hace unos momentos que el mundo nos ha cambiado la percepción de grandeza. Porque, ¿en qué medimos la grandeza? ¿En qué medimos que una persona es líder? ¿En qué medimos que una persona es grande? ¿Cuánto dinero tiene? ¿De qué tamaño es su casa? ¿En cuántos ministerios está sirviendo? ¿A cuánta gente dirige? ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son esos factores mediante el cual el mundo nos ha enseñado qué es el modelo de grandeza?
que es el modelo de liderazgo. Ahí es donde se rompe el modelo. Jesús escucha en ellos ese deseo de ser grandes y lo que empieza a hacer es, Él tiene que entender que no puede llamar la atención a sus discípulos por querer ser primeros o ser líderes, porque así fuimos configurados, porque Él así nos hizo. Lo que sí tenemos que empezar a cambiar es ese modelo mediante el cual el liderazgo se mide en base a poder, en base a riquezas, en base a belleza, en base a posesiones. No es el modelo de liderazgo que Jesús nos enseñó. Jesús cambia el paradigma al momento que Él llegó a la cruz. En la cruz, todos somos iguales. No importa qué tan rico seas, no importa qué tan pobre seas, no importa si crees que eres una persona con belleza o no, no importa tu edad, no importa tu posición, tu puesto, ante la cruz, todos somos pecadores. Ahora, trata de compararte. El mundo es capaz de hacer eso. Y entonces nos enseña, bueno, pues es que yo no soy tan pecador como otros. Es que hay asesinos, y es que hay quienes roban, y es que hay que desfalcan, y es que hay que hacen fraude. Yo no soy tan malo. Sí, probablemente en comparación con ellos. Pero tú y yo sabemos que ese no es el estándar de medición. El estándar de medición es Jesús. En comparación con Jesús, solamente estamos bajo la gracia por su misericordia. Hay quienes hablan de que la misericordia es mediante la cual Dios nos alcanzó. Y sí, realmente es la gracia, porque por gracia somos salvos. Es un regalo. Dios nos encontró a nosotros. Por gracia vamos a llegar al cielo. Pero es la misericordia de Dios la que recibimos todos los días, la que yo prefiero. Porque es la misericordia de Dios quien me hace entender que si bien recibo o si debería recibir aquello que yo merezco, es por Jesús que no lo hago. Es por su regalo ante la cruz que Él, por su misericordia, nos ve diferentes y fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, ya no se vuelve tan fácil la comparación. Ya no es tan sencillo decir, bueno, no soy tan malo. No, sí somos muy malos. Entonces, no podemos hacer el proceso de comparación ni en las cosas buenas que hacemos en comparación con nosotros, ni en las cosas malas que hacemos en comparación con nosotros, porque ese no es el modelo de liderazgo de Jesús. Los discípulos no estaban haciendo algo malo, pero sí estaban siguiendo el modelo de liderazgo que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué tiene que hacer Jesús? Reconfigurar su deseo de ser grandes. Reconfigurar su deseo de liderazgo y de ser mejores y de ser mayores. Reconfigurarlo al modelo de Jesús. Acompáñame a Marcos 9:35. Y en Marcos 9:35 les dice: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Eso se complica. Porque los discípulos venían discutiendo al respecto de las acciones que en el ministerio de Jesús ellos estaban teniendo. Y a veces probablemente les tocaba dirigir personas o acercarlos a la persona de Jesús, organizarlos. Pero aquí lo que nos dice Jesús es que si quiero ser grande, si quiero ser el primero, tengo que estar dispuesto a ser el último. Jesús está cambiando por completo el paradigma que el mundo nos ha enseñado al respecto de grandeza. Él no le está diciendo a los discípulos, sí, el que está más cerca a mí es el más grande. El que hace más cosas es el más grande. El que expulsa más demonios es el más grande. No. Él les está reconfigurando su deseo
les está guiando como líder y les está diciendo, ¿quieres ser grande? Entonces imítame. Porque Jesús es el líder más grande que ha existido, pero además es el siervo que más ha servido. Si tú quieres tocar el cielo, si de verdad quieres alcanzar grandeza, entonces tus rodillas tienen que estar en el suelo. Es solamente de esta manera en las que la grandeza, bajo el modelo de la persona de Jesús, se alcanza. Es solamente bajo esta estructura de pensamiento, bajo esta estructura de valores, que podemos realmente convertirnos en un líder siervo. Ahora, imagínate esto. Cuando Jesús nos dice que debemos estar dispuestos a servir, a ser los últimos, pareciera contradictorio. Pero velo de esta manera. Imagínate que en tu mano derecha está el modelo del mundo. El modelo del mundo en el que nos enseña que es a través de posesiones, es a través de poder, es a través de popularidad, es a través de cuántas personas te quieren y te siguen. Bueno, quien está más cerca de ese modelo pareciera ser el que está haciendo mejor, el que es mejor líder. Y por eso a veces confundimos estos grandes liderazgos con empresarios o con líderes sociales que traen y mueven grandes masas sociales y tienen grandes cantidades de dinero y de empresas, y nosotros nos comparamos con ellos y pareciera ser que estamos muy lejos. Pero ese es, entre más cerca estés de este tipo de cosas, más cerca estás de ser el primero bajo el modelo que el mundo nos ha enseñado. Y recuerda que este modelo, a través del pecado, a través de Satanás, ya fue transgiversado. Satanás no está tratando de hacerte mejor. Él no está tratando de mejorarte. Él no está buscando tu desarrollo. Él es un engañador. Él está tratando de destruirte. Y si tú crees que seguir el modelo del mundo es el mejor camino, bueno, ahora te voy a poner del otro lado. En tu mano izquierda está la persona de Jesús. Y lo que Él nos ha enseñado y lo que nos dice en este pasaje es, si quieres ser el primero, tendrás que ser el primer servidor. Si quieres ser grande, primero tendrás que empezar de abajo. Si quieres ser líder, primero tendrás que servir. Pero eso va contrario a lo que el mundo nos dice. No es lo que vemos allá afuera. Es correcto. Pareciera entonces que quienes están haciendo lo que Jesús dice, están siendo los últimos. Están caminando hasta atrás. Y como estamos a veces tan dispuestos a creer el modelo del mundo, nos sentimos mal. Sin embargo, si hacemos la comparación de este modelo con el modelo de Jesús, ahora voltéalo. Aquel que está más dispuesto a servir, aquel que está más dispuesto a ser el último, aquel que está dispuesto a guiar a otros, desarrollar a otros, hacerlos crecer. Entonces, esa persona está cada vez más cerca del modelo de liderazgo de Jesús. Está más cerca de ser el primero en el modelo de Jesús. Y aquel que está siguiendo el modelo del mundo está más lejos y está al último bajo el modelo de Jesús. Yo te pregunto, ¿cuál es más importante? ¿Seguir lo que el mundo nos ha dicho? ¿Perseguir riquezas, grandeza a través del poder, de la gloria, de la fama, de la riqueza? ¿O perseguir la grandeza a través de la enseñanza de Jesús, que es un líder servidor? Martin Luther King Jr. dice que todos podemos ser grandes siempre y cuando estemos dispuestos a servir. Cuando una persona está dispuesta a servir,
todo el ego, todo el orgullo, todo el temor queda de lado. Porque su enfoque se va hacia la persona a la que está sirviendo. Es en ese momento en el que la persona sirve que estamos cumpliendo nuestro propósito. Dejamos de lado ese temor, ese orgullo y complacemos nuestra configuración, que es la de ser servidores. En las iglesias a veces mencionamos que somos voluntarios en las iglesias. Esa palabra no tiene nada de malo. Sin embargo, Dios no nos llamó a ser voluntarios. No nos llamó a ser voluntariado en el servicio. Nos llamó a ser siervos. Entonces yo te pregunto a ti, cuando Dios te ha llamado a servir, en un ministerio, en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, en tu empresa, ¿es voluntario? ¿Te voluntarías a servir? ¿O entendemos y reconfiguramos nuestra identidad al hecho de que fuimos hechos para servir? Hace un par de semanas escuché una historia de un padre que estaba de viaje, estaba de vacaciones con su familia y estaban sus hijos en la alberca, tenía 3 niños y el papá estaba acostado en el camastro y después de un tiempo, pues era tiempo de salir, era tiempo de retirarse. Y entonces vemos a este papá que se prepara para sacar a sus hijos de la alberca. Y entonces se acerca con el primer niño, probablemente un niño de 5 años. Están verdaderamente disfrutando este tiempo en la alberca. Y entonces el papá le dice, a ver, Joaquín, vámonos, listo, ya es hora de salir. Y el niño, no, papá, todavía no. Y a ver, no me hagas entrar a la alberca, Joaquín, ya es momento de salir. Entonces ahí medio combate a su niño en la intención de salir, pero eventualmente logra sacarlo. Ahora, ninguno de ellos sabía nadar, entonces todos estaban llenos de salvavidas, y entonces le quita los salvavidas del brazo, y va y lo sienta, lo enropa en una toalla y le dice, no te muevas, regresa a la alberca y le dice, a ver, Marcos, ya salte, vamos, que es el mediano, probablemente debe tener unos 4, y le dice, ya vámonos, y dice, no, papá, no. Entonces, antes de que pudiera sacar a Marcos, Joaquín ya está corriendo a la alberca, y entonces lo detiene, y no, Joaquín, regresa a ti, siéntate. Entonces vuelve a voltear a ver a Marcos y le dice, Marcos, ya salte. Entonces por fin logra alcanzarlo y saca a Marcos, le quita, lo seca, le quita todos los salvavidas y sienta a Marcos y a Joaquín en el camastro. Le dice, no se muevan por favor, porque no traen los salvavidas, no saben nadar. Y entonces voltea, regresa y le dice, a ver, Luis, su tercer niño, probablemente debe tener unos 3 y medio. Y no quería salir y entonces está luchando entre sacar a Luis. Cuando ya voltea, entonces Marco está combatiendo con Joaquín. Y entonces Marco ya está dispuesto a nuevamente salir a brincar a la alberca. Entonces detiene a Marco mientras le está diciendo a Joaquín que regrese. Y están ahí teniendo este momento, el papá y sus niños. Y me puse a pensar, este papá probablemente salvó la vida de sus hijos en más de 10 ocasiones, porque sus niños, ellos estaban dispuestos a aventarse a la alberca. Ellos no entendían el peligro que corren si se llegan a aventar a la alberca y no traen su equipo de salvavidas. Pero me hizo entender algo más. ¿No es así Jesús con nosotros? ¿No tendemos a ser como esos niños que creemos que lo podemos? Y ahí está el papá que nos dice, no, a ver, no, Aldo, todavía no es el momento. Todavía no es el momento. Va a llegar el momento, pero siéntate. Y nosotros estamos dispuestos a aventarnos a la alberca porque creemos que podemos. Y a veces nos enojamos con él. Porque, oye, qué malo es, qué malo eres conmigo, le decimos. Yo puedo. ¿Cuántas veces no habremos dicho esto?
Yo puedo. Pero realmente no podemos. Así como esos niños no podían ver el peligro que corrían si llegaban a alcanzar la alberca y su papá no estaba ahí para protegerlos. Nosotros somos como esos niños necios, que estamos constantemente poniendo problemas al padre. Pero hay todavía una reflexión más importante. El padre estaba cuidando a sus hijos con todo el amor que puede tener un padre. Estaba verdaderamente preocupado por la vida de sus hijos, por los que estaban adentro y por los que ya había sacado. Pero, ¿sabes que al final ninguno de ellos le dio las gracias al padre? Ninguno de ellos les dijo, gracias papá por cuidarme en la alberca, gracias papá por sacarme de la alberca a salvo y gracias por evitar que yo me caiga a la alberca sin salvavidas, porque me puedo ahogar. Ninguno de ellos volteó y le dijo, gracias papá. Por el contrario, se enojaron. ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos dice que no por alguna parte, no a algo, porque no es el momento? Nosotros nos enojamos porque Él no nos da permiso a hacerlo, no nos abre las puertas, pero además no le damos las gracias. ¿Cómo? ¿Cómo darle las gracias si te está cerrando la puerta? Así como esos niños que corrían riesgo su vida. Bueno, ese es el verdadero líder. Un líder que está dispuesto a servir a otros a pesar de que no se le agradezca. Por eso es un líder servidor. Por eso nosotros como líderes debemos dar el paso adelante y no esperar a que nuestro trabajo sea reconocido, sea agradecido. Porque las cosas las debemos de hacer pensando no en la persona a quien servimos, sino pensando que estamos agradando a Dios, que estamos siguiendo el modelo de Jesucristo. Es entonces cuando entendemos el valor y la importancia que toma un líder servidor, porque sí tenemos que estar dispuestos a servir a pesar de que nadie nos diga gracias. Ahora, no eres un líder servidor en el momento en que te conviertes en padre. No eres un líder servidor en el momento que te asignan una responsabilidad en tu trabajo, en tu empleo, en el momento que compras o que creas una nueva empresa, en el momento que te invitan a dirigir un ministerio. No es en ese momento en que te conviertes un líder servidor. Ya somos, o ya deberíamos de ser líderes servidores. No porque tenemos hijos a quien servir, no porque tenemos iglesia a quien servir, no porque tenemos esposa a quien servir, sino porque es nuestra identidad. Cuando logras entender que el liderazgo de servicio es la identidad de aquellos que están dispuestos a ser seguidores de Jesucristo, entonces no importa si eres jefe o no, no importa si tienes hijos o no, no importa si tienes una posición de poder o no, siempre deberías de estar dispuesto a servir. Porque Jesús vino a servir y no a ser servido. Vino a alcanzar a muchos, no a pocos. Él no te dice que solamente sirvas a aquellos que te dan las gracias. Él no te dice que sirvas solamente a aquellos que son tu familia. Es más, Él no te dice que sirvas solamente a aquellos que te caen bien. Y sí, entiendo que estoy entrando en caminos complicados. Él no dijo que iba a ser fácil. Él dijo que nos iba a acompañar. Él dijo que debíamos de seguir este modelo. Hazte las preguntas. ¿Realmente quiero ser un líder? Vivimos en un mundo en el que nos han
empapado de ideas de grandeza, de ideas de liderazgo, mensajes de motivación, mensajes de querer ser mejores. ¿Realmente quieres ser un líder? ¿Realmente quieres alcanzar grandeza? No lo vas a lograr a través del modelo del mundo. Porque el modelo del mundo está contrapuesto al modelo de Jesucristo. Escuché otra historia de una familia que viajó a Tailandia. Y hay países en los cuales es muy complicado el idioma. Estamos acostumbrados a veces a viajar a países en los que hablan nuestro idioma o un idioma conocido, pero hay países en los cuales, por ejemplo, Tailandia es un idioma completamente diferente al nuestro. Entonces esta familia pasó un tiempo en Tailandia y cuando llegan al aeropuerto no logran encontrar su puerta. Y entonces realmente se preocupan y el papá está preocupado de que puedan perder el vuelo. Entonces en alguno de los pasillos en los que están recorriendo él junto con sus hijos, las maletas, su esposa, ve un kiosco que dice Help Desk en inglés. Pues evidentemente uno pensaría que es un lugar en el que van a ayudar. Y entonces llega y ve a una señorita sentada en este lugar. Y entonces el padre le dice, qué bueno que la encontré, necesito ayuda para encontrar esa puerta. Y dice que la señorita prácticamente vio a través de él, como si no existiera. Entonces el padre, después de unos segundos de que ella no le respondió, le dice, señorita, realmente necesito ayuda. ¿Me puede decir dónde está esta puerta? Pero parecía que ella no lo escuchaba. La ansiedad, la frustración que ya tenía el padre de estar buscando y cargando con todas las cosas, empezó a crecer. Y le dice, de verdad necesito que me ayude. Estoy perdido y no sé a dónde voy a ir, no sé dónde está mi puerta. Y por más grande que se hiciera el padre, por más fuerte que hablara, por más movimientos de mano que hacía, la señorita no respondía. Y entonces un pasajero cercano que hablaba el mismo idioma de esta familia se acerca y le dice, ¿está usted bien? Y le dice, pues es que le estoy pidiendo ayuda y no me responde. Y entonces el pasajero le dice, pues es que ella no habla tu idioma. Y el padre le dice, lo sospeché desde un principio. Evidentemente ella no habla mi idioma. Pero le dice después el pasajero, pero además no trabaja aquí. Simplemente se sentó ahí. Entonces el padre, mucho más molesto, dice, bueno, pues qué coincidencia conocernos aquí. Uno pensaría que una persona sentada en un kiosco de ayuda va a ayudar. Y lo último que pensaría es que esa persona nada tiene que ver con el lugar en el que está sentada. No, me pongo a pensar y ¿cuándo eres un líder? ¿Cuándo eres un seguidor de Jesús? ¿En la iglesia? ¿Donde todos te ven? ¿En el ministerio? ¿En este grupo pequeño? ¿Con tu hermano con el que estás compartiendo este estudio? Ese líder trasciende la frontera de la iglesia y no puede dejar de ser ese líder servidor. Su identidad de líder servidor no debe ni podría dejar de ser sin importar en dónde se encuentre. Sea su casa, sea su empresa, sea su empleo, sea, no importa que esté en la calle, porque el modelo no es meramente un modelo, es tu identidad. Tú no dejas de ser tú cuando sales de la puerta.
uno debería de continuar siendo uno sin importar en dónde se encuentre. Entonces yo te hago a ti la pregunta. ¿Quieres alcanzar grandeza? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser denominado como un líder? ¿Tomar posiciones de influencia? ¿Estás dispuesto a seguir el camino? ¿A caminar el camino? No es solamente el premio al final, es el proceso de cambio. Es el proceso de transformación que la persona tiene a través de ser servidor que le sigue. ¿Recuerdas el ejemplo de los niños? En Marcos 9:36 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Piensa ese momento en que un niño llega a una tienda, llega a un lugar y pide ayuda, o pide un refresco. Usualmente es a la última persona a la que atendemos. Cuando un niño tiene una pregunta, es usualmente la última pregunta que se hace, si es que se llega a hacer. Entre adultos, entre hombres, entre líderes, entre personas importantes, un niño no deja de ser. Es un niño. Y resulta ser menos importante en mi búsqueda de grandeza, en mi búsqueda de liderazgo, en mi búsqueda de ser mejores, de ser grandes. Bueno, Jesús, siendo el maestro que era con sus discípulos, no podía ni podía dejar la enseñanza en el simple hecho de servir. Servir pareciera ser algo que entendemos. Pero Jesús lo tuvo que hacer claro a sus discípulos. Y cuando les puso el ejemplo de los niños, uno siempre está dispuesto a servir a alguien que tiene poder, a alguien que tiene autoridad, a alguien que tiene influencia, simplemente por el hecho de tener la relación. Porque me vean haciendo algo importante. Porque crean que soy capaz para poder tomar mayor responsabilidad. Pero ¿quién se fija cuando sirve a un niño? ¿Quién se fija cuando se detiene a atender las necesidades de ese niño? Nadie. Entonces Jesús no pudo poner un mejor ejemplo de servicio que cuando dice: el que reciba a este niño como a mí, no solamente me recibe a mí, sino recibe al que me envió. Y ese niño puede ser tu esposa cuando esté enojada, pueden ser tus propios hijos, puede ser ese empleado, puede ser ese hermano de la iglesia con el que te has distanciado. Bueno, a esa persona también tienes que servir. Es ahí donde el verdadero modelo de liderazgo importa. Entonces yo te pregunto, reflexiona esto con tu hermano, con el grupo pequeño con el que estás viendo este estudio. ¿Qué tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué es eso que ahorita ya identificas en ti que tienes que modificar? Porque de nada sirve simplemente reconocer que eso que dijo Jesús es cierto, que podría ser importante, que quizás valdría la pena, pero llegado el momento de aplicarlo, preferimos dejarlo pasar. ¿Cuáles son las acciones que tienes que tomar en tu vida para poder transformar tu identidad y dejar de perseguir el modelo de liderazgo del mundo y perseguir el modelo de liderazgo de la persona de Jesús? No me malentiendas. No estoy diciendo que tener una casa o tener un buen coche o tener un buen empleo es malo. Lo que te estoy diciendo es, si tú mides tu grandeza o tu nivel de liderazgo en base a eso, te estás equivocando. Es solamente en base
a la cantidad de servicio que tú tienes hacia la gente que te rodea, que tu modelo de liderazgo se va a validar. Y ten en cuenta que esto no se va a validar por las personas que tienes a tu alrededor. Se va a validar por la persona de Jesús. Y ahí, en lo íntimo, en lo secreto, ¿a quién le puedes mentir? ¿En dónde te puedes esconder y decirle a Dios, no es así? Él conoce tu corazón. Y el hecho de que estés acompañándome en este estudio no es coincidencia. Y el hecho de que estés iniciando esta serie de estudios de liderazgo para convertirte y para convertirnos y ser cada vez mejores siervos líderes, es porque Dios te ha llamado. Dios te está llamando a que seas un líder servidor, a que adoptes el liderazgo del servicio como una identidad en tu vida y que seas íntegro en tu vida. Que ese liderazgo de servicio no sea solamente en la iglesia, no sea solamente en tu casa, no sea solamente en tu trabajo, sino que sea una identidad que te defina. No es rápido, no es fácil, pero vale mucho la pena. Espero que estos estudios te sean de servicio, te sean de útiles para ti. Te invitaría a que sigas acompañándonos en los siguientes capítulos de esta serie de liderazgo de servicio. Mi nombre es Aldo López, me da mucho gusto estar contigo. Te agradezco el tiempo que me has dedicado y espero que podamos continuar en el siguiente estudio. Muchas gracias y que Dios te bendiga.